Biblias una vez más en Efesios capítulo 2. Allí en Efesios capítulo 2 queremos continuar esta serie que nos ha traído a través del libro de Efesios. Estamos en el capítulo número 2 y queremos ver otros versículos en esta mañana, en este capítulo número 2 del libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Hemos visto los versículos 1 al 3. Hemos titulado esta parte de la serie Vivo, Muertos o Vivos. Hemos estado viendo en estos primeros 3 capítulos cuál era nuestra condición delante de Dios. Hemos visto en el versículo 1 que estábamos muertos en delitos y pecados, que así Él nos dio vida cuando estábamos separados de Dios. Dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, que andábamos conforme al príncipe de este mundo, que es Satanás, que nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne como hijos de desobediencia, haciendo esos deseos y esa voluntad, y que éramos por naturaleza hijos de la ira. Esta es la condición del hombre, separados de Dios. Hablamos un poquito el domingo pasado acerca de la ira de Dios. ¿Recuerdan? Este versículo nos dice que éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Que todo hombre que está separado de Cristo, dice la palabra de Dios, que es hijo de ira. ¿Qué quiere decir eso? Que nace en este mundo en una condición de no ser agradable a Dios, y que en esta vida caminamos en rebeldía contra Dios, siguiendo nuestra propia agenda y nuestros propios deseos. Dice la palabra de Dios que como resultado de nuestros pecados, el darle la espalda a Dios, el buscar nuestros propios caminos, el no darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por este mundo, y el darle la espalda a Él, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre el hombre. No se habla mucho en estos días acerca de la ira de Dios, pero decíamos el domingo pasado que Dios es un Dios de amor y es un Dios de bondad y de misericordia, y de eso vamos a hablar más hoy en esta mañana. Pero cuando esa bondad, esa misericordia y esa benignidad de Dios es rechazada, vilipendiada, echada a un lado y no tomada en cuenta, ese Dios de benignidad y de amor es también un Dios santo y de justicia, y dice que no va a tener por inocente al pecador. Y cuando Él es asaltado en su gloria, y nosotros hemos dicho que Dios es un Dios de gloria, que toda la excelencia, la perfección, el tesoro que pueda buscar un alma, un ser moral, se encuentra en Dios. Y que cuando nosotros rechazamos y no recibimos y reconocemos la gloria de Dios en su excelencia, en sus perfecciones, en sus bondades para con la criatura, el Señor se vuelve en un Dios de justa ira y retribución. A veces he pensado cómo explicarle al pueblo la ira de Dios. Y me viene a la mente toda ilustración, escuchen hermanos, toda ilustración que yo use siempre es imperfecta. Cualquier ilustración que use un predicador es imperfecta. Pero lo que tratamos de hacer es de comunicar una verdad para que usted la pueda entender. Usted piense por un momento, ¿qué es lo más preciado que usted tiene en la vida? Para mí, en mi caso, serían mis hijos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí quizás dirían, lo más preciado en mi vida, lo que más yo amo y quiero quizás es un hijo? Una persona amada, quizás para alguien sea una madre, un padre, un anciano, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarías tú si te vinieran a tocar injustamente a lo que es más amado hacia ti? Yo he visto madres volverse en leonas cuando le vienen a tocar, ¿qué? A uno de sus pequeñitos y a uno de sus niños. ¿Por qué reaccionamos así?
porque es lo más preciado que tenemos. Y justamente cuando nos vienen a asaltar, cuando nos vienen a tratar de hacer violencia a uno de estos seres amados o a lo más preciado que tenemos, nosotros a veces podemos reaccionar ¿cómo? Con ira. Podemos reaccionar en contra de aquello que viene a asaltar y a hacer daño a lo que más queremos. Y por eso es que están también las autoridades, dice, y aquellos que llevan la espada, aquellos que tienen autoridad para que el mal no prevalezca. Es decir, es algo justo que cuando se venga a hacer violencia injusta, que la justicia responda ¿a qué? A lo que es injusto y a lo que es malo. Usted se volvería un león o una leona, y yo también lo haría si me vienen a tocar injustamente a mí, pequeñuelos. Pregunta, ¿qué es lo más preciado que tiene Dios? Jesús. Y Jesús no es más que una manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué es lo más preciado de Dios? Dios. Dios es preciado. La gloria de Dios, el nombre de Dios, la santidad de Dios, su carácter. Dios es glorioso. Y cuando nosotros los hombres asaltamos y hacemos injuria y violencia a la gloria de Dios, así como usted y yo respondemos como un león o una leona delante de la injusticia que le fueran a hacer a lo más preciado que tenemos, Dios, que es perfecto, santo y justo, cuando es asaltado en su gloria, en su carácter, en su justicia y especialmente en la revelación final de este Dios para los tiempos, que es Jesucristo, se vuelve fuego consumidor. Fuego consumidor. Dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso estábamos tratando de explicar el domingo pasado. Porque en este pasaje se nos dice que éramos hijos de ira. ¿Y por qué es que queríamos compartir esto? Porque Pablo quiere decirle a los efesios, a la iglesia, que ellos puedan aquilatar la gran salvación que han recibido. La gran liberación que Dios les ha dado. Y yo me pregunto en esta mañana, pueblo, si tú puedes aquilatar, si tú puedes atesorar y darte cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida, sabiendo que separado de Dios, separado de Cristo, eras igual que los demás, éramos hijos de la ira. De que hemos sido librados. Dice la palabra de Dios que hemos sido librados de la ira venidera. Dice la palabra de Dios que nosotros ahora no somos hijos de ira. Dice la palabra de Dios que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia en Cristo Jesús. Y eso nos trae, hermanos, al versículo 4 de Efesios capítulo 2, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. El Señor añadirá su bendición a la lectura, a la exposición de su palabra en esta mañana. Hermanos, dice el versículo 4, pero. Cuando la palabra de Dios tenga un pero, usted preste la atención, porque le quiere decir algo importante. ¿Qué te quiere decir la palabra de Dios? Que este Dios santo, justo y perfecto se ha mostrado en misericordia. Dice, pero Dios dice que es rico en misericordia. ¿En qué dice Dios que es rico? En misericordia. No dice que es rico en ira. Qué interesante, ¿verdad? Dice que es rico en misericordia. Cuando Moisés le preguntó, le pidió a Dios, muéstrame tu gloria, dime quién tú eres, cuál es tu esencia, háblame. Yo quiero saber, porque cuando vaya Faraón y me pregunte quién te mandó, ¿quién le voy a decir que me mandó? Un arbusto que estaba lleno de fuego. Dime cuál es tu nombre, dime quién le digo que me envió, muéstrame tu gloria. Quería que Dios se identificara. Él también quería tener seguridad acerca de este Dios. Y dice que lo escondió allá en la roca y Dios pasó. Y dice que pasó proclamando, porque yo soy Dios que hace misericordia a millares. Que visito la maldad de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de dónde es que Dios puso el qué, el énfasis en quién es Él. ¿Dónde Dios puso el énfasis de quién es Él? Que Él no es un Dios airado y bravo. Que la ira de Dios no es como la de nosotros, que muchas veces vivimos como airados y bravos y queriendo hacer la vida difícil a otros. Porque si yo soy miserable, voy a hacer que otros sean miserables. Y si yo tengo ira, pues la voy a regar a todo el mundo a mi alrededor. Pues yo lo que quiero es disfrutar de ver cómo las personas sufren. ¿Verdad que hay personas así? ¿Verdad que hay personas en este mundo? Y a veces quizás nosotros hemos sido tentados a actuar en la misma manera. A desearle el daño a otra persona, a regocijarnos. Cuando vemos el daño en otras personas, ese no es Dios. La ira de Dios no funciona de la manera que tú y yo nos airamos y funcionamos. La ira de Dios es una ira santa y es el resultado de Dios mostrar misericordia tras misericordia en paciencia y no ser recibido y glorificado como tal. Por eso es que dice la palabra. Y el Señor le dijo allí a Moisés, yo hago misericordias a millares. Y Moisés tenía que haber comprendido eso. Porque la razón por la cual Moisés estaba ahí delante de ese Dios santo es porque Dios le ofreció misericordia. La razón por que Faraón todavía estaba allá en Egipto y no había sido destruido es porque Dios prolongó y aguantó el juicio en benignidad hacia él. Hasta que llega un momento, dice la Biblia, que la copa de la ira de Dios se llena y se desborda. Pero ahora en este tiempo, pueblo, la misericordia y la benignidad de Dios nos rodea. ¿Sabías tú eso? La misericordia y la benignidad de Dios nos rodea. Como en los días de Noé. ¿Recuerdan los días de Noé? Hay un momento donde el pueblo demandaba señal. Dinos si tú eres el Cristo. Imagínense el Señor diciendo, pero si ya se lo he dicho tantas veces. Y no me creen ni por mis palabras ni por mis obras. ¿Cuántas veces más se los voy a decir? Creer las obras, porque no les va a dar a ustedes, no les será dado, dijo el Señor, ninguna señal, sino la señal de Jonás. ¿A qué se refería? ¿Verdad? El Señor. A Jonás, precisamente aquel que estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y por 3 noches, refiriéndose a la muerte, a la sepultura, a la resurrección de Jesús, para proclamar buenas nuevas a este mundo y para proclamar que todo el que venga a Él recibe de Él salvación y perdón de pecados, porque Él murió para salvar a pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Si tú eres un pecador aquí en esta mañana y te sientes indigno y te sientes
malvado. Justamente porque ves el pecado en tu vida, tú eres un candidato para misericordia. La puerta está abierta. Así estaba, decía, en los días de Noé. Dice la palabra que se daban en casamiento, ¿verdad? Y dice que estaban en fiestas. ¿Y Noé qué es lo que hacía? Construía su arca. Y construía el arca. Y todos los días salía el sol y volvía a caer. Dice la palabra de Dios que el sol sale sobre justos y sobre injustos. Lo pueden leer en Mateo 5. Que Dios hace salir el sol. No es recibir hoy vida, benignidad de Dios. Me gusta mucho allí en 1 Corintios 13. Hemos estado en estos días hablando del amor. 1 Corintios 13 dice que el amor es benigno. Si tú una vez se ha preguntado qué cosa es el amor, en qué consiste amar, el amar consiste en ser benigno con el que tú amas. Love is kind, dice. La pregunta ahora para usted es, si Dios no ha sido benigno con este mundo, Dios no ha sido benigno para con nosotros pecadores. Mira lo que dice la palabra. Vayamos un momentico allá al libro de los Hechos para enseñarle cómo dice la palabra y habla de esta benignidad inmerecida y bondad de Dios. En Hechos capítulo 14. Aquí está Pablo predicando en Listra a personas que no conocían de Jesús, eran paganos, no tenían ideas del mensaje de salvación. Y mira cómo Pablo les habla a este pueblo, comenzando en el versículo 15, Hechos 14, 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Porque estas personas empezaron a adorar a Pablo y a Bernabé pensando que eran dioses del Olimpo, quizás dioses como los griegos. Y les dice: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Marque usted esa frase. El Dios de la historia le ha hecho a todos los hombres en este mundo bien. Dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Y ahora nos dice de qué manera Dios ha sido benigno, o de qué manera le ha hecho bien a este mundo. Dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos beneficiado de esta benignidad de Dios? Que hemos podido ver la lluvia caer y el sol salir. Que hemos podido, no vivimos en una sociedad ahora agricultural, ¿verdad? Agrícola. Nosotros simplemente vamos al mercado y ahí cogemos los víveres y cogemos los vegetales, ¿verdad? Cogemos las carnes, los cereales, el arroz, el grano. Pero para que todo eso pueda llegar ahí, ¿qué tuvo que pasar? Dios tuvo que dar ¿qué? Lluvias y sol y estaciones. Porque si no, tú y yo nos hubiéramos morido ¿de qué? Muerto de hambre. Nos hubiéramos muerto de hambre. Aún cuando estuvimos en Cuba y en nuestros países, que no teníamos el Sedano, o no teníamos el Winn-Dixie o el presidente, ¿verdad? El Señor traía, recuerdo cómo el Señor proveía aquel poquito de leche en polvo, aquel pancito adicional, de alguna manera proveía y traía alegría a nuestros corazones. ¿Verdad que cuando un estómago está lleno hay alegría? Yo no sé si usted dice corazón, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice? Corazón contento. Pues esto parece algo muy, hermanos, esto parece algo muy básico, pero Dios lo dice en su palabra.
Dice, yo he llenado vuestros estómagos. Ustedes viven y respiran porque yo, Dios, he sido bueno. ¿Por qué? ¿Tenía Dios que hacerlo? No, ¿por qué? Porque tú y yo hemos vivido ofendiendo día tras día la santidad y la gloria de Dios. Dándole la espalda a Él, caminando en nuestros caminos, en nuestra rebeldía. Hermanos, esta misericordia, esta bondad y este amor de Dios revela el carácter de Dios y cómo Él ha tratado con este mundo, no solamente en la creación, pero ahora aún más en el plan de redención, donde vemos también la bondad de Dios mostrada a este mundo. Déjame llevarte a Romanos. Ve un momentico allí a Romanos. Ahí en Romanos capítulo 2, mira lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 2, Dios ha sido bueno. No hay ningún ser humano que pueda pararse delante de este Dios y asaltar su benignidad y decirle, tú no has sido bueno conmigo. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia. No solamente ha sido bueno, sino también ha sido ¿qué? Paciente. Y longanimidad. ¿Qué quiere decir longanimidad? Cuando alguien sufre pacientemente, en espera, esperando, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno porque esa es su naturaleza y su carácter. Y cuando Dios se muestra a este mundo en su gloria como un Dios de benignidad, Dios espera que los hombres se volteen a Él y le digan gracias, porque tú eres bueno, no lo merezco. Gracias, te agradezco por todo lo que haces. Te doy gloria a ti porque tú has sido bueno, bondadoso, paciente para conmigo, porque yo soy pecador y no merezco ninguna de tus bondades. Dice, eso es lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Lo que es conocido de Dios se le ha revelado, pero dice, no le dieron gracias a Dios y se envanecieron en sus pensamientos. Es lo que dice Pablo allá en Romanos. Y dice entonces que sus pensamientos fueron entenebrecidos, no dándole gloria a Dios y reconociéndolo como quien es Él. Dios ha sido bueno, especialmente vemos ahora que revelando a su Hijo, Dios ha sido especialmente bondadoso para un mundo con el que Dios pudiera haber dicho, solamente les voy a dar mi ley y que ellos sigan tanteando a través de la ley. Pero ninguno de nosotros podemos ser justificados por nuestras obras. Ninguno de nosotros vamos a poder llegar a Cristo por nuestros esfuerzos morales bajo la ley. Por lo tanto, Dios también en su amor para este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién ha muerto Cristo? Dice la palabra de Dios que ha muerto por pecadores y especialmente por el pueblo que viene a Él en fe. Especialmente por aquellos que de un mundo en mortandad y de un mundo que no venía a Él y que no respondía a Él, Dios dijo, yo voy a hacer que mi misericordia pueda calar en corazones de mis criaturas y yo les voy a dar vida porque el mundo no viene a mí. ¿Sabías tú eso? Que tú estás aquí por la bondad de Dios, que Él es el suficiente Salvador de todos los hombres. No hay otro Salvador para este mundo. Dice la palabra, ya Pablo dice a Timoteo, que Él es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente de los que creen, de los que creen. Eso lo dice en 1 Timoteo 4:10. A todos los hombres en este mundo les ha parecido la gracia de Dios en Cristo Jesús. El Señor ha venido a este mundo en este tiempo. El Señor ha proveído un testimonio acerca de su Hijo. ¿Y qué es lo que dice la palabra que los hombres han hecho con ese testimonio? Lo han
rechazado. Lo rechazan y lo siguen pisoteando. Y no se dan cuenta del tesoro que hay en esa benignidad últimamente mostrada en Cristo Jesús, para que los hombres puedan hallar en Él salvación. Pero ahora venimos otra vez a Efesios, y ahí en Efesios capítulo 2, versículo 5 nos dice: nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ha habido bondad para todos, pero especialmente para el pueblo de Dios, para los escogidos de Dios, para la iglesia de Dios, que a través del Espíritu Santo hoy podemos ver a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Sabías tú eso? Que si tú eres un creyente hoy, le debes esta salvación y este bienestar y esta salud a que Cristo, Dios, ha sido muy bondadoso para contigo, porque te ha dado ojos para verlo, oídos para escuchar, el don de la fe, como dice en este pasaje, para verlo como bondadoso a tu favor en un mundo que no lo ve, que continúa cerrando sus ojos a Él. Dice esta palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pablo quiere que su iglesia, la iglesia de Cristo, conozca las profundidades de la riqueza de la benignidad de Dios para con nosotros. Que tú y yo ya no estamos en tinieblas ni en condenación. Que a través de la fe, que es un don de Dios que nos ha sido dado, porque Dios podía haber dejado este mundo en condenación, podía haber vuelto las espaldas, podía haber hundido a este mundo en el infierno sin ningún remedio y hubiera sido justo, pero Dios no lo ha hecho. Pero Dios en Cristo Jesús ha traído salvación a un pueblo. ¿Por qué la ha traído? Porque Él ha deseado hacerlo. No ha sido por nuestra voluntad, no ha sido por nuestros deseos, no ha sido por nuestros esfuerzos, porque Dios es un Dios de misericordia y de benignidad. Él ha querido levantar a un pueblo de la ruina espiritual en que nos encontrábamos, y un día vino a tu corazón, vino al mío, y yo espero que hoy esté llegando a algunos corazones trayendo la revelación de la mayor benignidad de Dios en Cristo Jesús, que vino a este mundo para salvar a pecadores. En Cristo Jesús, donde se ha mostrado la gracia de Dios para con los hombres. En Cristo Jesús, donde se proclama, y déjenme llevarlos un momentico, allí en Ezequiel se proclama qué es lo que Dios quiere a través de la predicación del Evangelio, qué es lo que trae alegría, gozo a su corazón. Vayamos un momentico allí a Ezequiel capítulo 18. En Ezequiel 18, mira lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 18, versículo 23. Dice el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El Señor ha puesto delante de los hombres el camino de la vida. Lo ha puesto en aquellos que no tienen ley, de acuerdo a Moisés, y ha puesto sobre ellos su bondad y su gloria. Y los hombres los rechazan. Lo ha puesto en su ley santa, justa y perfecta, diciéndole al hombre: si tú obedeces mis caminos, tú puedes vivir delante de mí, pero nadie puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? ¿Por algún defecto de la ley? No, por el defecto de nuestro corazón en injusticia. Ya sabemos que nadie puede ser salvo simplemente por las obras de la naturaleza, por la conciencia, ni por la ley. Porque no podemos llegar, porque estamos en tinieblas, porque seguimos rechazando esa benignidad, esa gloria de Dios.
Y Dios ha puesto ahora la revelación del evangelio de su Hijo, donde salva al pecador, no por las obras que tú hagas, no por tu justicia, no por tus méritos y tus esfuerzos, porque todos estamos desprovistos de ellos, sino nos salva por la gracia de Dios y las riquezas de sus misericordias. Mira lo que dice en Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir que no quiero la muerte del que muere? Que Dios no es un ser sadista, lleno de sadismo, lleno de alevosía, como un juez quizás, que se deleitaría no solamente en condenar a un reo a la pena capital, sino que se sentaría delante de la silla de ejecución, deleitándose, alegrándose por la muerte del que muere. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios traerá justa retribución en ira. Pero el carácter de Dios es proclamado en el Evangelio y en toda la revelación de Dios, donde le dice al hombre: mi deseo, mi carácter, mi voluntad revelada en mi palabra es que tú vengas a mí, y eso es lo que trae a mi corazón deleite. Es lo que me alegra. Dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Hermanos, aquí para terminar en Efesios, se nos dice cómo es que nosotros hemos venido a esta fe y cómo es que nos hemos convertido. Y dice que ha sido por gracia. Sabes, hay un mundo afuera que necesita oír este mensaje, que necesita oír que alguien puede acercarse a Dios, no por nuestras obras y méritos, y no a través de una religión donde tengo que hacer algo para que Dios me reciba, sino que podemos venir a Él por gracia, por medio de la fe. La vida espiritual consiste en su esencia en creer la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo. La gloria de Dios revelada a este mundo en su máxima expresión, en su benignidad, en la esencia de quién es Dios. Dios es bueno, es santo y es justo en todos sus caminos, pero en sus tratos con sus criaturas morales, Dios se revela como un Dios que hace misericordias a millares. La vida espiritual consiste en creer a ese Dios revelado en Cristo Jesús. En creer a Cristo. En decir: oh Señor, el bien de mi vida está ligado a tu bondad y a tu misericordia. El disfrutar en confianza de tu bondad como un pecador que ha sido perdonado y redimido es el bien de mi alma. Es aquello en lo que yo confío. Es aquello en lo que me jacto. Por eso es que dice Jesucristo allí en Juan 6. Vean en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan capítulo 6 dice el Señor: cuando vinieron a buscarle una multitud, el Señor les dice, comenzando en el 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahí está el problema del hombre, que Dios le muestra benignidad, como lo hizo el Señor en aquel momento, alimentando a esa multitud. Y muchos en esa multitud, ¿qué hicieron? Buscaban a Jesús por los panes y por los peces. Y así estamos en la tragedia hoy de este mundo. Los hombres buscan a Dios para saciar sus vientres, hasta que encuentran al que puede saciar tu alma. Hasta que encuentran aquel que no solamente puede saciar tu vientre y hacerte sentir bien como se sentiría un perrito cuando come, sino aquel que puede tocar tu alma como un ser espiritual
y decirte: eres perdonado y eres amado por causa de mi Hijo. En mí hay restauración. En mí te abro ahora la visión eterna de lo que yo vine a hacer para salvarte. En mí ahora encuentras propósito eterno y visión para tu vida. En mí ahora encuentras el disfrute de tu alma. El Señor le sigue diciendo, cuando le dijeron a él, le dice el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que confiéis en la bondad de Dios en Cristo Jesús para salvarte, porque esta es la victoria que dice la palabra, que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Cuántos de ustedes quieren decir: pastor, yo quiero poder levantarme sobre el dolor, la tristeza, la agonía de este mundo? Hay una sola respuesta a eso, alma, y es que puedas hoy venir a Cristo y escuchar estas palabras. Terminamos con esto en 1 de Juan 5. La vida espiritual cree la gloria de Dios, cree a Cristo, recibe la bondad de Dios. Dios ha puesto su bondad en este mundo, el mundo la rechaza, pero el Hijo de Dios, aquel que ha sido llamado por el Espíritu de Dios, ya no rechaza más, sino recibe la bondad de Dios. Y ahora toda la jactancia de la carne y de su propio yo queda a un lado, como dice la palabra en Efesios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie diga cuán bueno soy yo, para que nadie diga yo me merezco esto, para que nadie diga bueno, Dios me debía tal cosa. Cuando entendemos el Evangelio, sabemos que Dios no me debía nada, que yo no era tal bueno, que yo en realidad había ofendido la gloria de Dios, pero que Dios es el que ha sido bueno, y que ahora por su Espíritu me ha mostrado esa bondad, me ha salvado, me ha restaurado y me ha hecho un vencedor sobre este mundo. ¿En qué consiste? Mira, 1 de Juan 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Si tú crees hoy en el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios, y lo ves a Él como tu único Señor y Salvador, tú has vencido al mundo. Este mundo y su príncipe ya no tiene nada contigo. El Señor me recordaba el otro día, porque a veces el enemigo quiere venir a intimidarnos, ¿verdad? A veces el enemigo quiere respirar sus palabras de intimidación en nuestros oídos. Y lo que me vino a la mente es decir: tú no tienes ya nada conmigo. Ni este mundo, ni tú, ni tus demonios tienen ya nada conmigo. Que el Señor te reprenda, porque a través de la fe tú has sido derrotado. Y a través de la fe en Jesucristo, el creer la bondad de Dios para mi vida, Satanás, ya tú no tienes nada conmigo. Y sabes, Satanás sabe eso. Él lo sabe. Así como cuando Cristo caminó en este mundo y llegó a donde estaban los endemoniados. ¿Y qué le decían los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, hijo de David? Como diciendo: vete de aquí, no queremos verte. No podemos tolerar tu victoria. Tú, como hijo de Dios, dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y versículo 11 y 13 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Cuántos saben? Tú puedes saberlo hoy, alma. Tú puedes saberlo. Hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes venir a Cristo a través de la fe. Hoy es el día donde si oyeres su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Ven a Él confiado en su benignidad. Ven a Él creyendo que en Cristo Jesús hay perdón y salud para tu alma, que puedes ser perdonado de tus pecados. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La diferencia entre estar muerto y entre estar vivo. Hemos terminado esta sección de Efesios capítulo 2. Continuaremos adelante en esta carta. Es mi deseo que puedas salir tú de aquí hoy bendecido con esa vida, con el Hijo de Dios como tu Salvador. Oramos. Padre, gracias. Una vez más hemos puesto delante de los hombres el camino de vida y les hemos recordado cuál es el camino de muerte. Oh Padre Celestial, te rogamos que te muestres misericordioso. Esa misericordia que puede venir a nuestro corazón y transformarlo y traer fe a nuestra vida. Porque no sale de nosotros, oh Señor. Yo te ruego que atraigas ahora aquí a pueblo, a pecadores, aquellos que dice tu palabra, tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre, glorifícate en medio de tu pueblo y te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque solo tú eres digno. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.